Amanece en una pequeña aldea de la diócesis de Mondoñedo. El humo comienza a salir lentamente por el techo de una casa de piedra y madera. En el interior, una familia desayuna un trozo de pan de centeno y un caldo caliente antes de dirigirse a los campos. El padre y el hijo mayor llevan la única vaca para arar una pequeña parcela. La madre trabaja en la huerta y cuida del lino, que meses después se convertirá en tela para vestir a la familia. Antes de la cosecha, todos saben que una parte del grano no será para ellos. Deberán entregarla como diezmo a la iglesia y otra parte irá al Señor que les ha cedido la tierra. Aún así, esperan que la cosecha sea buena porque de ella depende sobrevivir hasta el invierno. Las primeras casas medievales no eran grandes viviendas de piedra que hoy asociamos con el campo gallego, ¿sí? Muchas eran bastante sencillas, o sea, venían de la costumbre de los celtas. Estaban construidas con madera de roble o de castaño. Las paredes eran de piedra en las zonas donde abundaba, porque había lugares donde no había tanta piedra, entonces las hacían de madera. Estaban unidas estas piedras con un barro, ¿sí? Que era como si fuese el pegamento o el cemento que utilizamos hoy en día. También tenían entramados vegetales, techos de paja o de madera, también había techos de madera. Una vivienda campesina podía tener una única estancia. La estancia sería lo que nosotros hoy conocemos como el living o la sala de estar. Y dentro convivían padres, hijos y abuelos. Esa era la familia, ¿sí? Una familia sanguínea, lazos de sangre. Y en invierno incluso algunos animales pequeños. ¿Por qué? Porque el animal genera calor, entonces generaban calor adentro del hogar. Había también un lugar central para el fuego, ¿sí? Bancos de madera alrededor, una mesa muy sencilla, arcas para guardar el grano y la ropa, es decir, guardaban las cosas en baúles prácticamente. Tenían en unos estantes, tenían los utensilios de cerámica y madera, ¿sí? Por ejemplo, cuencos de madera, cuencos de cerámica, jarras de cerámica, de eso era los utensilios o la vajilla. Las camas eran muy simples y los colchones, o lo que nosotros hoy conocemos como colchones, eran de paja o de lana. Las telas, piensen que las hacían las mujeres de la familia, ¿sí? Hilaban y hacían telares, ¿no? No había chimeneas como las actuales, ¿sí? Sino un agujero en el techo por donde se escapaba el humo. Y bueno, toda la casa quedaba impregnada del olor a leña. La luz, pensemos, las velas eran carísimas, ¿sí? Así que no, lo que utilizaban eran candiles de aceite, con la grasa de los animales servía como aceite. Y también tenían teas de madera resinosa. Así que bueno, cuando anochecía ya todo el mundo se iba a dormir. La cocción era sobre ese fuego. O sea, no estamos hablando de un horno de barro, no estamos hablando de un frito, ni siquiera de una cosa frita, no había sartenes, ¿sí? Sino que eran siempre una olla, una cacerola que se ponía sobre el fuego. El alimento básico podía contener berzas, nabos, habas, cebollas, algo de tocino y cereales. Es decir, había una cantidad de vegetales que comían, ¿sí? Principalmente eran vegetales. Y usted me dice, pero mataban un cerdo y hacían tocino. Sí, claro, pero si vos matabas todos tus cerdos, no. A ver, tener un cerdo ya era caro. Imagínense, ¿cómo conseguías un cerdo en el mercado? Era bastante caro, sí, así que no estaban matando cerdos todos los días para hacer para tener carne todos los días. El pan era el alimento principal. La agricultura estaba totalmente adaptada al clima húmedo del norte gallego, así que los cereales más importantes eran el centeno, que era fundamental porque era el que mejor resistía los suelos, ¿sí? Que no eran como los de acá de Argentina, que tenemos la tierra humus. El clima, ¿sí? Que es un clima súper húmedo. Después otro de los cultivos era el trigo,
en las tierras, en las mejores tierras podían cultivar trigo, la avena y la cebada. Las casas tenían cada una su huerta a uno de los lados, donde cultivaban berzas, nabos, cebollas, ajos, habas y guisantes. Todavía no conocían el tomate piensan que es americano. Los árboles frutales más comunes eran manzanos, castaños, que se los consideraba sagrados porque proveían de alimento en épocas de escasez. Las castañas podían almacenarse durante bastante tiempo, por eso el castaño se consideraba sagrado desde la época de los celtas. Bueno, tenían nogales y perales, es decir, que comían manzanas, castañas, nueces y peras, ¿sí? También era muy importante el cultivo del lino, no necesariamente para comer, sino para elaborar telas, las telas de lino, ¿sí? Ya que cada familia producía su propia ropa. Todas las familias tenían animales, una o dos vacas, que eran caras, como les digo, o sea, no podías matar a la vaca te da leche, no la podías matar para comerla, y la leche la necesitaban. Así que bueno, además la vaca servía para arar, ¿sí? Se la utilizaba para arar la tierra. Tenían algunos cerdos, tenían ovejas a las que les sacaban lana para hacer telares, cabras y gallinas, ¿sí? Como les digo, gallinas puede ser que tuviesen muchas, pero las gallinas les daban huevos, o sea que el animal no era algo que permanentemente se carneaba. ¿Me explico? Bien, seguro estarás preguntándote cómo era el sistema de impuestos. Y lo cierto es que los campesinos rara vez pagaban con monedas, ¿sí? Pues la mayoría de la economía era trueque, sino que pagaban en especie, es decir, con parte de la cosecha, por ejemplo, de la producción, o si el cerdo había tenido cerditos, ¿sí? Algún cerdito de esos podía ser entregado al señor feudal o al obispo. Entregaban una parte de lo que producían, eso es lo cierto. Y esa parte oscilaba en un 10% total de la producción. Por eso se llamaba diezmo, que quiere decir décima parte de la producción agrícola. ¿Qué le podían entregar? Bueno, grano, vino, un cordero, un cerdito, lana, miel, ¿sí? Lino. Y así le pagaban a la parroquia correspondiente, o también si ellos le rentaban la tierra a un señor feudal, que ahora vamos a ver de dónde salían los señores feudales, entonces bueno, a ese también le pagaban una parte. Bien, había muchos campesinos que cultivaban tierras que pertenecían o a un obispo, o a un monasterio, o a un noble. Acá está la cuestión, ¿sí? Por ejemplo, si cuando había llegado la Reconquista, que ciertas tierras fueron adjudicadas, esas tierras que eran adjudicadas ya tenían gente viviendo en el lugar, ¿sí? O sea, hay un imaginario de que el feudo se armaba en el momento en que se delimitaban pero no, lo cierto es que ya estaban las aldeas ahí. Entonces, por ejemplo, alguien que había participado en la batalla, el señor don Alfonso, que había participado en la batalla de la Reconquista, les decían, bueno, las tierras de tal y tal lugar con ciertos límites son tuyas, es decir, que todos los que viven en esos límites te tienen que pagar impuestos. Eso era básicamente la cuestión, ¿sí? No eran siervos con la palabra propiamente dicha, sino simplemente que le tenían que pagar un impuesto. Bien, después también existían obligaciones de trabajo para pagar préstamos. Es decir, si a vos, por ejemplo, alguien te prestaba algo, no sé, una cantidad de dinero o lo que fuese, o si te daba algo en especies, ¿sí? Vos le podías pagar con trabajo, ¿sí? Ya sea a un noble o a un obispo o a un monasterio. ¿Y en qué trabajabas? Bueno, reparando caminos, ¿sí? Algún trabajo público. Podías también ayudar en las tareas que te asignaran o también transportar mercancías, colaborar en lo que se necesitase. ¿Por qué? Es que el dinero prácticamente no existía,
Sí, el dinero empezó a aumentar a fines de la Edad Media, en lo que se conoció como la Baja Edad Media, siglo XIV, siglo XV más específicamente, o sea, ya casi llegando al Renacimiento, cuando los mercados se incentivaron, ¿sí? Pero hasta ese momento no. A ver, la producción, como les dije, era mayormente agrícola. Los animales no se reproducen lo mismo que se reproduce el trigo, chicos. Y las monedas en las ferias a veces circulaban. ¿Las villas tenían monedas? Sí, por supuesto. En las villas había más monedas por este tema del mercado semanal que tenían y que traían gente de afuera a ese mercado a vender cosas. Los puertos, porque comerciaban con otros países, con otros pueblos, ahí podían tener monedas, pero en las aldeas era prácticamente de autoconsumo y de intercambio. Entonces ahora vamos a hablar de esta nobleza, que era gente nombrada por el rey básicamente, y había de dos tipos de nobleza, la alta nobleza y la pequeña nobleza. La alta nobleza podían ser parientes del rey, ¿sí? Los parientes del rey eran alta nobleza, y algunos títulos otorgados por el rey en las batallas, como puede ser, por ejemplo, un conde, que esto implicaba la propiedad, como les dije, de una parte del territorio conquistado. Entonces, esa parte del territorio, los que vivían ahí, tenían que pagarle una renta, ¿sí? El impuesto inmobiliario de Arba. La mayoría no vivían de forma permanente en esas tierras, ¿eh? O sea, iban a cobrar, nada más, ¿sí? Tenían algunos vivían o bien con el rey, los que eran parientes del rey, o en otros lados, ¿sí? No necesariamente en ese territorio. A lo mejor un conde de una zona de Galicia, a lo mejor vivía en León. ¿Me explico? No vivían en el lugar donde cobraban, básicamente. Y después estaba la pequeña nobleza, que eran títulos otorgados por las batallas, caballeros o infanzones, ¿sí? Que luego ese título se transformó en el de hidalgo, pequeña nobleza, pero esos sí vivían en el lugar. Muchos en las villas vivían, donde había más actividad, y tenían una relación estrecha con la población porque no tenían tanta diferencia, digamos, económica, solo que vivían también de los impuestos, ¿no? Esta pequeña nobleza no tenían palacios, sí, como la alta nobleza. Sus casas eran un poquitito mejor que la de los campesinos, a lo mejor no necesitaban, digamos, trabajar la tierra porque ya la trabajaban los campesinos y ellos recibían una parte de la cosecha, entonces, bueno, no necesitaban trabajarla, cobraban la renta. Algunos de ellos tenían alguna torre defensiva, ¿sí? Y casas de piedra, por supuesto, porque tenían que proteger a su familia, obviamente eran guerreros, ¿no? Bien, vamos a ver estas casas. Estas casas, la de los caballeros, o hidalgos, o infanzones, tenían 3 pisos, ¿sí? Tenían un almacén, o sea, como una despensa, un lugar donde almacenaban granos y demás, de los granos que les daban los campesinos de la zona. Tenían cuadras, que eran donde guardaban sus caballos. Tenían cocina, ¿sí? Dormitorios y además una pequeña capilla. Y el salón, la estancia o la sala de estar era el lugar de la administración, o sea que ahí tenían como la recepción para administrar todo, para recibir al escribano, etcétera. Además hay una cuestión, ellos impartían la justicia local, o sea, tenían, digamos, la prerrogativa por parte del rey de impartir justicia local. Vos podías ir a reclamar justicia, tanto a un caballero o hidalgo, como también podías ir al obispo, a cualquiera de los dos, ¿sí? Así que bueno, trataban de que no hubiese conflictos. Bien, como el trato con los campesinos era cotidiano, el de esta pequeña nobleza, iban a las mismas iglesias, a la misma parroquia, que circulaban por los mismos caminos, o sea que estaban como integrados, ¿sí? Iban a las ferias, solo tenían una situación más, digamos, acomodada, ¿sí? Eran como una especie de clase media, ¿no?
Y como ellos eran guerreros, o sea, tenían entrenamiento de guerra, ellos mismos se encargaban de cuidar los caminos, ¿sí? Y desde esas torres vigilar a ver si había alguna invasión o algo, o había algún problema. Así que el tema de tener tierras en esa época era la señal de poder, sobre todo de un poder de dos partes. En un sentido económico, sí, pero que no era muy estable, porque como les digo, ellos recibían la cosecha de los campesinos. Si la cosecha era mala, caían todos. Me explico, no caían solo los campesinos. Y por otro lado impartían justicia, o sea que esas eran las dos, digamos, las dos funciones que tenía la nobleza, tanto la alta como la pequeña nobleza. Y en el caso de los obispos tenían más poder, porque ellos además estaban a cargo, como dije, los monasterios de las colonizaciones, en las parroquias de crear una especie de red social, ¿sí?, de integrar a la gente y también de impartir justicia, de aconsejar, ¿sí? Había un dominio cultural por parte de la diócesis, del obispado, organizaban las fiestas, la vida social era vida religiosa. Y después, bueno, el tema de los impuestos a la pequeña y alta nobleza. Pero no eran siervos, como ese imaginario que tiene todo el mundo, que estaban ahí adentro del castillo y alguien les pegaba con un látigo a los siervos. No era así exactamente, ¿me explico? Vean, esta diversidad que había en esta sociedad gallega, estoy hablando de esta zona, después vamos a ver otras, evolucionó en una manera distinta a la de otras regiones europeas. Fíjense, o sea, no les estoy hablando de ese castillo con los siervos de la gleba. Fíjense que no es así. A finales del siglo XIII, o sea, más o menos 1200, ya en la mitad de la Edad Media, el paisaje humano de la antigua provincia de Mondoñedo ya estaba trazado. Era una identidad, ser de Mondoñedo, de la provincia de Mondoñedo. Las parroquias organizaban la vida religiosa y social. Las aldeas reunían a las familias campesinas. Las villas concentraban el comercio y la administración, que eran como pequeños burgos. Los monasterios cultivaban la tierra y preservaban el saber, mientras nobles y caballeros ejercían su autoridad desde torres dispersas en el territorio. Durante los siglos siguientes, lo que va a ser la Baja Edad Media, llegarían guerras, pestes y profundas transformaciones, pero no transformaciones de límites, ni de identidad, ni administrativas, ¿sí?, sino transformaciones al interior de esa vida social por cuestiones, digamos, circunstanciales, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿sí? Pero el esqueleto de aquella sociedad medieval permanecería sorprendentemente estable. Nos vemos la próxima.